Continuamos con nuestros videotutoriales de Digital Datos EduTutor. Estamos terminando la aplicación con Infineon Laravel Generator. Vamos a revisar hoy la parte del frontend, donde se van a visualizar para el usuario final todos los registros. Bien, entonces nos dirigimos a nuestra zona de administración. Como podemos ver aquí, pues ya he agregado varios autores. Están paginados, son 12 autores los que he agregado, y lo mismo en la parte de los libros. También hemos agregado con sus descripciones estos libros que encontramos aquí. Esto pues con el fin de permitir una revisión más precisa en la parte del frontend. Bien, hay una parte importante que se nos pasó por alto, y es tener en cuenta que en los controladores debemos de filtrar para que solamente los usuarios puedan hacer la edición o el borrado o la creación de registros. Esto lo hacemos en nuestros controladores, y solamente pues con el midward out ya tendríamos ese filtro. Lo mismo en el book controller, también haríamos ese midward, lo agregaríamos a esos controladores. Bien, ya teniendo eso claro, entonces vamos a utilizar esta plantilla que fue la que trabajamos en nuestro curso sobre diseño de un template con Bootstrap 4. No vamos a detenernos en lo que tiene que ver con el diseño, porque pues esto ya está explicado suficientemente en esos videotutoriales. Vamos entonces a traernos esta plantilla, la plantilla que aparece aquí. Vamos a copiarla y vamos a crear en las vistas de nuestro proyecto. Aquí en layouts vamos a crear un layout nuevo para ese frontend. Vamos a darle un nuevo file y lo vamos a llamar front.blade.php. Ese va a ser nuestro template padre para los otros archivos. Lo creamos y tendríamos aquí entonces toda la estructura HTML de este archivo front.blade. Aquí pues en esta parte es donde va a ir el contenido. Vamos a ir haciendo el contenido dinámico. Tenemos obviamente lo que tiene que ver con el resto de la estructura, que no va a variar, simplemente pues lo que está en el YEL. Y tenemos que hacer una modificación de la ruta. Si nosotros vemos la ruta raíz, que es donde vamos a iniciar nuestra web, está dirigiéndose a esta vista welcome. Vamos entonces a revisar, y esta es la vista welcome, la que aparece en este momento. Vamos a hacer un cambio de esa ruta. Simplemente aquí vamos a quitar esta ruta que está aquí y vamos a indicarle una nueva ruta para que desde ahí nuestra web comience. Entonces esta ruta de tipo get, que se va a dirigir a la raíz del proyecto, la vamos a encontrar en frontcontroller@index. Entonces este va a ser el controlador y este va a ser el método que nos define para el inicio. Vamos entonces a generar este front controller. Nos dirigimos entonces a la consola y creamos ese controlador. PHP Artisan make controller, y le vamos a llamar entonces front controller. ¿Listo? Si vamos al proyecto, encontramos que ya tenemos nuestro controlador front controller. Aquí entonces comenzamos ya a registrar los diferentes métodos. El primero sería el que tiene que ver con el index. De una vez pues hago el registro de lo que va a ir en el index. Entonces lo mismo que hemos hecho con nuestros controladores de la paginación, simplemente nos vamos a traer la variable books, nos traemos la variable authors,
vamos a retornar una vista que la vamos a llamar index y vamos a traernos entonces a esa vista las variables books y authors. Como estamos utilizando los modelos book author, entonces los incluimos en nuestro controlador. Creamos la vista, vamos a views, new file y creamos la vista index.blade.php. Bueno, vamos a probar a ver si el controlador nos está funcionando. Entonces coloquemos por ejemplo aquí lista de libros para realizar la prueba respectiva. Si volvemos a cargar, ya nos está apuntando la ruta al index que hemos definido. Bien, entonces vamos a traer estos datos a nuestro index. Copiamos entonces todo este código que es el que va a estar en el index. Ya vamos a explicar de manera rápida este código. Si actualizamos, vamos a ver entonces ya que nos registra esta página de inicio con los libros, el botón para más información con sus diferentes estilos, más libros para revisar todos los libros que hay, y lo mismo en la parte de autores y más autores también para revisar lo que hay. Nuestro footer, miren que aquí en la parte del inicio de nuestra web me aparecen 6 registros y el resto pues de los registros lo vamos a tomar con este botón. Efectivamente pues eso es lo que hemos definido en el controlador. Si revisamos el controlador Fraud Controllers, aquí vemos efectivamente pues que se paginan con 6 resultados. El resto se hará a través de otra vista. ¿Qué es lo que estamos trayendo acá en el index? En el index estamos haciendo un for each de books como book para que nos defina cada uno de los datos que se encuentran en nuestra tabla books. Aquí hay una parte importante. Aquí le estamos diciendo que si no viene ninguna imagen llamada cover, por defecto nos coloque esta imagen. Esta se encuentra en una carpeta llamada imágenes. Y aquí tendríamos, este sería la imagen que vendría por defecto en caso de que no subamos ninguna imagen. Recuerde que ese campo no lo hemos hecho obligatorio. En caso de que sí venga la imagen, pues la vamos a traer a través de book cover. Bien, lo mismo, pues traemos el título, traemos la revisión del libro, la reseña, usamos el helper substrap, tener en cuenta de escapar caracteres con esta forma de escribir en Blade. Hacemos lo mismo con lo que tiene que ver con los autores. Igual, si no nos trae ninguna imagen, entonces vamos a usar esta que aparece acá. Traemos el author name, traemos la reseña de la biografía, unos 150 caracteres y el botón de más información. Ese sería el código que nos permite tener esta primera parte del front-end. Definamos entonces las rutas para estos botones, para el botón de más información, que es el detalle de cada uno de los libros o de los autores, para este botón de más libros, que es el detalle de absolutamente todos los libros ya paginados, lo mismo con los autores. Entonces esa ruta la vamos a definir como sbooks, el ID que nos trae la información específica de ese libro, y mediante un método en el front controller llamado showbox le vamos a dar el nombre de sbook a esa ruta. Vamos a nuestro front controller y vamos a indicarle ese método. El método showbox que nos trae como parámetro un ID. Encontramos ese
ID y retornamos la vista sbook con esta variable book, que es los datos precisos de ese campo. Creamos entonces la vista sbook. Bien, lo que traemos acá simplemente es la información específica de la imagen del libro, del título, de la revisión completa de ese libro, y acá abajito hemos colocado el autor de ese libro. Si guardamos, entonces nos iríamos nuevamente a nuestro index. Entonces aquí la ruta recibiría como primer parámetro el nombre que le hemos dado, que es en este caso ese book, y como segundo parámetro el ID de ese libro. Entonces ese sería el book ID. Sería nuestro segundo parámetro. Revisamos entonces en más información en nuestro botón para ver cómo va quedando. Efectivamente, pues ya nos trae el título, nos trae la imagen, nos trae la revisión del libro, nos trae el autor. Y estos estilos pues los podemos encontrar en nuestro archivo styles.css para que lo puedan revisar. Asimismo hacemos con la ruta de más información de los autores. Entonces vamos a nuestras rutas. La ruta en este caso la vamos a llamar ese autor y el método va a ser show authors en nuestro front controller. Vamos a nuestro front controller y metemos el método show authors, que nos está trayendo cada uno de los autores por su parámetro ID. Vamos al index y en más información vendría entonces la ruta que hemos llamado ese autor como primer parámetro y el segundo el ID del autor. Tendríamos obviamente que generar esta vista que llamamos ese autor, entonces vamos a crearla en la carpeta vistas. Ese autor .blade.php. De la misma forma en que nos estamos trayendo los libros, hacemos con los autores. Volvemos a cargar nuestra página, vamos a más información para mirar lo de este autor y nos trae la imagen, el título, el nombre, la revisión de su biografía y también nos trae el nombre de este autor aquí en la parte de abajo. Ya tendríamos listo toda nuestra página de inicio. Nos faltaría entonces unas rutas para más libros o para más autores para visualizar absolutamente toda la colección de libros o toda la colección de autores.